Hi everybody! Today let's continue reviewing and practicing with the English verbal conjugations. So today let's practice with the simple future. Hoy vamos a continuar practicando conjugaciones en inglés y hoy vamos a ver futuro simple, ¿verdad? O mejor, rever futuro simple, que es la conjugación verbal más fácil del inglés. It's the easiest of all the conjugations, of all the tenses. ¿Por qué? Porque para conjugar al futuro, cualquier cosa, para cualquier sujeto, simplemente se agrega la palabra will o verbo auxiliar will y luego el verbo en infinitivo que queremos conjugar, ¿sí? Aquí iría el sujeto, ¿verdad? Y aquí iría el predicado, cualquiera sea, en una típica oración aseverativa, ¿verdad? Bien. El verbo will es el verbo auxiliar del futuro. Por lo tanto, si quisiéramos decir yo voy a volver a casa temprano, yo voy a volver a casa temprano, ¿cómo decimos esto en inglés? Yo volveré a casa temprano, ¿sí? Futuro simple. Yo volveré a casa temprano. Vamos a seguir esta fórmula. I, el sujeto, will, verbo en infinitivo, return, y ahora el predicado, a casa temprano, home, early. ¿Sí? Yo volveré a casa temprano, ¿sí? Solamente que volveré en inglés se utiliza el verbo auxiliar de futuro y el verbo en infinitivo. Es parecido a decir yo voy a volver, pero sin embargo si queremos decir yo voy a volver, en vez de decir yo volveré, hay otra forma en inglés de decir lo mismo, así, utilizando el verbo auxiliar ir o to go, al igual que en español utilizamos el verbo ir para decir yo voy a volver, yo voy a hablar, yo voy a comer. En inglés también utilizamos el verbo auxiliar to go, ¿sí? El verbo ir, y decimos I am going, yo estoy yendo a, I am going to return home early. ¿Sí? Esto literalmente significa yo estoy yendo a regresar o a volver a casa temprano, ¿sí? Así que, al igual que en español, entonces podemos decir yo voy a volver a casa temprano o yo volveré a casa temprano. Podemos decir I will return home early o I am going to return home early. ¿Bien? Solamente que la versión utilizando el verbo auxiliar ir, yo voy a ir, en inglés utilizamos el verbo ir no en presente como hacemos en español, sino en presente continuado o gerundio, ¿verdad? En vez de decir yo voy a comer, decimos yo estoy yendo a comer. ¿Bien? Ok, ¿qué otro ejemplo podemos poner? Mañana correré una carrera, ¿sí? En inglés en vez de decir jugar una carrera, decimos correr una carrera. Así que vamos a decir yo correré una carrera mañana o jugaré una carrera mañana. Diríamos así. En el primer estilo de futuro decimos I will run de correr o jugar una carrera, a race tomorrow. ¿Sí? Recuerden que las referencias temporales pueden ir al final o pueden ir al principio. Es lo mismo, también podemos decir tomorrow I will run a race. Mañana voy a correr una carrera o voy a correr una carrera mañana, ¿sí? La otra forma de decir esto en futuro, utilizando el verbo auxiliar ir, sería, a ver, piensen cómo utilizamos el verbo auxiliar ir para hablar en futuro, para decir esto mismo. Diríamos, I am going to run a race tomorrow.
¿sí? I am going to run a race tomorrow. Yo estoy yendo a correr una carrera mañana. O yo voy a correr una carrera mañana. Ahora vamos a reescribir esto, pero para la persona él, para la tercera persona del singular. Let's rewrite this sentence now using he. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambiaríamos? Vamos a empezar por esta, por la primera. ¿Bien? Primero esta. He, cambiamos el sujeto y lo demás se mantiene idéntico. Recuerden que en el futuro es el más fácil de todos. La palabra will, sea quien sea el sujeto, y sea cual sea el verbo, luego viene el verbo en infinitivo, y luego el predicado, a race tomorrow. ¿Sí? He will run a race tomorrow. Él correrá una carrera mañana. Ahora, la otra forma de conjugar el futuro, utilizando el verbo ir, diríamos he, y ahora cambiamos el verbo, aquí es el verbo auxiliar del verbo ir, ¿sí? Del gerundio, es el verbo ser, que es irregular. Para la tercera persona del singular se conjuga así: he is going to run a race tomorrow. ¿Sí? O por supuesto podemos colocar esto al principio y decir tomorrow, mañana, he is going to run a race. ¿Bien? Si queremos ahora utilizar they, ellos, sería they are, ¿sí? Porque el presente del verbo ser, del verbo to be, ser o estar, ¿verdad? Es are para they, para ellos. Going, el gerundio del verbo ir, y nuevamente to run a race tomorrow. Eso no cambia, ¿verdad? Bien, recuerden entonces que aquí es el verbo ser, el verbo to be, que es el más irregular de todos los verbos del inglés. ¿Ok? Bien, entonces ya ven qué fácil que es la conjugación del futuro en inglés. Esto mismo aplica entonces para cualquier verbo que queramos, con cualquier predicado que queramos, y para cualquier sujeto o persona que queramos, ¿verdad? Se mantiene esta misma regla igual. Vamos a ver uno más, por ejemplo. A ver, utilicemos el verbo want, que es querer. El verbo want es así, to want. Esto significa querer. Él querrá comer temprano, ¿sí? Él querrá comer temprano. He will want to eat early. ¿Sí? Él querrá comer, en infinitivo, comer temprano, ¿sí? Recuerden que to eat, porque es infinitivo, ¿verdad? Los infinitivos en inglés utilizan to y luego el verbo, ¿sí? Ahora vamos a utilizar con el verbo ir. Bien, vamos a decirlo así. He is going to want to eat early. Él está yendo a querer comer temprano, que queda raro, ¿verdad? Pero gramaticalmente es correcto. Bien, he is going to want to eat early. Recuerden que el verbo to be, que es el verbo ser o estar, solamente es distinto en presente para para la primera persona y la tercera persona. O sea, I am. He o she is. Y todas las demás personas es are. You are, ¿sí? We are, you are, they are. Por eso aquí para he es he is going to. Para I sería I am going to. Y para we sería we are
going to want to eat early later, por ejemplo. Later es después, o tomorrow, mañana, o cualquiera sea la referencia temporal que queramos usar. Okay, so this is enough for the simple future in English, okay? So that's the end. Remember, if you have any doubts or question or something that you did not understand, write to me a comment, okay? And I'll be glad to reply any doubts and help you, okay? Thanks for watching, and I'll see you back in the next class. Bye.